Radio Caramelo San Vicente en todos lados. Sintonízanos en el 104.5 FM. Síguenos en Instagram y Facebook. Búscanos como Radio Caramelo San Vicente. Conéctate en caramelofm.cl y en nuestra nueva app, Radio Caramelo. Somos la del rojo, nuestro color distintivo. Descárgala y sé parte de la mejor. Radio Caramelo San Vicente. La radio la hacemos todos. Radio Caramelo San Vicente, 16 años en el corazón de Chile. A esta hora, a través de Radio Caramelo San Vicente, presentamos La Previa. La Previa, un programa de conversación, cultura, política y contingencia nacional y local. Conducen Angelina Cornejo y Wilfredo Sir. La Previa, escúchalo todos los miércoles a las 18 horas, solo por Caramelo FM 104.5, www.caramelofm.cl y en todas nuestras plataformas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a La Previa nuevamente en un nuevo programa acá por los estudios de Radio Caramelo 104.5 y por la señal del Facebook Live de La Previa estamos también transmitiendo en vivo y en directo. Quiero enviarle un saludo a mi compañera Angelina Cornejo, que, bueno, por motivos personales ya no va a seguir más en el programa, así que le quiero agradecer por haber estado este mes junto a nosotros. Y vamos a anunciar, yo creo que ya la próxima semana, quién va a ser la nueva acompañante que vamos a tener también acá para conducir este programa a La Previa, acá en Radio Caramelo. Al lado mío se está viendo en las pantallas del Facebook Live mi amigo Jaime Correa. Jaime Correa es presidente de la Democracia Cristiana Regional de acá de O'Higgins y él me va a acompañar el día de hoy, ya que vamos a hablar de muchas cosas, algunas noticias, lo que está sucediendo, los 100 días del presidente José Antonio Kast y otros temitas más. Vamos a ver algo internacional también un poco, así que va a estar junto a nosotros como panelista, no como invitado esta vez, así que y lo vamos a tener, yo creo que todos los meses vamos a ver si llegamos a acuerdo y hacemos un buen contrato. Amigo Jaime Correa, ¿cómo estáis? Bienvenido a La Previa. Bueno, muchas gracias Pipo, Wilfredo, querido amigo, gracias por la invitación. También saludar a los amigos de Radio Caramelo que nos escuchan, por supuesto a Javier Guantecura, su director, que está en los controles, así que un agrado estar en este programa una vez más. Recuerdo que el año pasado también estuve y con mucho gusto acepté esta invitación y acá estamos. Gracias. Gracias Jaime por estar con nosotros. Bueno, la idea nuestra es ir conversando distintos temas. Usted sabe, bueno, la semana pasada estuvimos con el super ranche, el super charro de San Vicente, ahí conversando varios temas. El fin de semana pasado tuvo 8 años de su carrera. Queremos que el programa pase distintas fases, tengamos cultura, tal como dice el logo de La Previa, cultura social, y política y contingencia. Y esta vez nos toca la contingencia. En el programa número 4 de La Previa nos vamos a hablar un poco de contingencia y queremos conversar un poco sobre lo que ha sido el gobierno de Kast, sobre esta reforma, la gran reforma que dicen ellos que quieren implementar, que ya fue votada en la Cámara de Diputados y fue aprobada. Creo que está en el Senado todavía ahí debatiéndose. ¿Qué opináis, Jaime, sobre qué nos podéis contar tú que estás ahí bien metido en la política, siendo presidente de un partido no de gobierno? Así, efectivamente, Pipo, como tú dices, nosotros como Democracia Cristiana no somos un partido de gobierno, somos un partido de oposición. Comentarle a la audiencia que nosotros hace poco tuvimos elecciones de directiva nacional del partido, donde renovamos nuestra estructura. Salió elegido presidente nacional del partido el diputado Álvaro Ortiz, quien fue alcalde de Concepción, en 3 periodos también concejal, y Álvaro le corresponde dirigir los destinos del partido en este periodo. Él asumió el sábado 13 de junio, es decir, hace 2 sábados atrás asumió, por lo tanto tenemos una directiva recién vigente.
Y él en su discurso planteó algo que me llenó mucho sentido y que tiene que ver un poco con lo que estamos discutiendo ahora. Él dijo que la Democracia Cristiana es un partido de oposición, pero no va a ser una oposición de trincheras ni obstruccionista. ¿Qué significa eso? Que no nos vamos a hacer oposición o negar la sal y el agua al gobierno, en este caso de José Antonio Kast, por hacerle oposición. La idea es que si se logra hacer algún tipo de oposición, que por supuesto que esta oposición se hace en el Parlamento, se hace a nivel de partido, se hace a nivel de la sociedad, tiene que hacer una oposición responsable, tiene que hacer una oposición democrática que contribuya al debate y donde se pueda llegar a acuerdos se llega a acuerdo y donde no se llega a acuerdo no se puede llegar a acuerdo y se vota en consecuencia. Y a partir de eso, comentar, Wilfredo, de que cuando el gobierno mandó su gran proyecto de mega reforma o reforma tributaria encubierta o ley miscelánea con el nombre de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, la verdad es que comenzaron a surgir distintas voces, naturalmente. Algunos de ellos yo le encontraba mucho sentido. Primero, el gobierno le puso suma urgencia a este proyecto de ley con el propósito de presionar al Parlamento para aprobar en el mínimo tiempo posible el proyecto. ¿Ya? Esa era una cosa que se planteó en su momento. El otro tema que se planteó también era de que, y se sigue planteando, era de que el gobierno separara los temas en el proyecto de ley, porque ahí mezclan el tema de la reconstrucción nacional, que tiene que ver un poco con los incendios que vivió la región del Maule y el Biobío en el verano, todos recordarán eso, y materias de otra índole que tienen que ver con asuntos tributarios, asuntos de impuestos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde la oposición se está pidiendo eso. Y desde la Democracia Cristiana también comentarle que nuestros diputados, encabezados por Álvaro Ortiz, el jefe de bancada Jorge Díaz, y nuestra integrante en la Cámara de Diputados, la diputada Priscila Castillo, que es integrante de la Comisión de Hacienda, se fueron a sentar con el ministro Quiroz y con el gobierno para plantearle las observaciones que tenía la Democracia Cristiana, desde un punto de vista político, desde un punto de vista técnico con respecto a este tema de esta reforma, y la verdad es que el gobierno no escuchó los planteamientos de la Democracia Cristiana y por eso en la Comisión de Hacienda y en la sala en general la Democracia Cristiana votó en contra de la idea de legislar, no obstante que no recuerdo en estos momentos el detalle, pero en la discusión en particular algunos de nuestros parlamentarios votaron a favor de ciertas iniciativas. Ya, ahora, como dice bien Wilfredo, está en el Senado, se va a votar pronto en la sala, si mal no recuerdo. Recordemos que hoy día el Congreso está prácticamente empatado a nivel del Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados. Ahí el oficialismo más algunos senadores oficialistas suman 26 y la oposición suma 24. Por lo tanto, cualquier votito que se vaya en contra frenaría el tema. ¿Ya? Y desde el punto de vista técnico, bueno, yo no soy un economista ni nada de esas cosas, sí he estado revisando el proyecto. El proyecto original tiene más de 200 páginas, ¿ya? Y aludía a más de 30 artículos que se involucraban en este asunto, por lo tanto es una reforma muy importante y que no se puede hacer a tontas y a locas y a la rápida, porque este es un proyecto que compromete los próximos años, digamos, del país. Y una de las discusiones que se estaba hablando era justamente rebajar el impuesto corporativo de las grandes empresas del 27 al 24%, o al 22%, ya no me acuerdo. A los más ricos. A los más ricos, a las empresas grandes, y además una serie de otros tipos de beneficios tributarios en el mercado de capitales, disminuir, digamos, el IVA a la vivienda durante un año, eliminar, digamos, las contribuciones a las viviendas, de la primera vivienda, que ya hoy día más del 80-90% de la población ya tiene eximido ese pago, por lo tanto estaría favoreciendo, digamos, solamente a un sector de la sociedad, y eso implicaría, digamos, a la larga que el Estado, es decir, esta organización jurídica que todos conocemos, tendría menos dinero para su gasto de funcionamiento. Y además con la idea ellos de fomentar el crecimiento, con esa idea, pero bueno, la experiencia comparada, y yo lo que he escuchado de algunos economistas, es que eso no necesariamente es así, ¿ya? La experiencia comparada de reformas tributarias en otros países no necesariamente ha significado mayor crecimiento, sino que estancamiento en algunos casos, y además se genera un enorme déficit fiscal, ¿ya?
porque el Estado necesita dinero para funcionar y el dinero proviene de distintas fuentes, uno de ellos de los impuestos, y por lo tanto eso se está discutiendo y la democracia cristiana está en estos momentos en una posición, y nuestros senadores, nosotros tenemos 3 senadores en el Senado, tenemos la senadora Yanna Proboste, que fue nuestra candidata presidencial, el senador Francisco Buenchumilla, que fue senador reelecto, igual que Yanna Proboste, y el senador Iván Flores, que han planteado enérgicamente su posición a este respecto y pidiéndole al gobierno que flexibilice sus posiciones, pero al parecer el gobierno quiere pasar la planadora y ganar, aunque sea por un voto en el Senado. Claro, oye Jaime, sí, porque dentro de esa gran reforma, mega reforma que le llaman, se dice que se le quiere bajar lo que tú comentaste, el impuesto a las grandes empresas, parece que al 22, no sé, 27, 27, ya, 24, claro, son 24, 5 puntos, que claro que no es de la noche a la mañana, sino que es paulatino, un año le bajan 1 punto, 2 puntos, hasta llegar a los 5 puntos que quieren bajar ellos. Que eso ya sería menos recaudación para el Estado, ¿cierto? Obviamente, menos recaudación porque si los empresarios pagan menos impuestos, es menos recaudación para el Estado. Y perjudica algunas obras sociales que pueda hacer el Estado. O sea, no obras sociales, sino que lo que debe hacer el Estado en distintos ministerios. Pero, por otro lado, yo, antes de venirme para acá, la semana pasada, se me olvidó comentarlo porque no me alcanzó el tiempo. La Cámara de Diputados había aprobado un aumento de la deuda pública de hasta 6.200 millones de dólares. O sea, si estamos quitando platita de un lado, sacando, o sea, en este caso, no quitando, sino que decidiéndole a los grandes empresarios que paguen menos, porque supuestamente van a dar más trabajo y todo, bueno, todas las cosas que se les puedan imaginar a ustedes. Por otro lado, estamos pidiendo de que el país se endeude. Yo no sé para qué puede ser eso, porque se suponía de que iba a ser un gobierno que iba más austero, supuestamente por algo el presidente se fue a vivir a las monedas, ¿ya? Y como dando un ejemplo de que iba a ser más austero, que se suponía de que iban a recortar 6.000 millones que estaban siendo mal administrados también en distintos lados, de que, bueno, ahí podríamos tener algunos matices y decir sí, a lo mejor en alguna partecita mal administrado, sí puede ser, en todos lados pasan esas cosas. Pero yo digo, si que queremos arreglar la casa y estamos en este caso bajando los impuestos porque supuestamente va a haber más trabajo y como tú decías, o ellos dicen de que podría el país crecer más, pero también no se ve eso, claro, son 100 días, estamos recién. No es, como tú decías, hay algunos economistas que dicen de que eso no es como tan factible y es así, que va a pasar eso. A lo mejor el país puede entrar hasta en recesión en algún tiempo. Ojalá que no sea así, pero podría pasar. Por eso yo digo, ¿qué opináis tú sobre esto? Porque si de un punto estamos bajando el impuesto a los empresarios y por otro lado estamos endeudando el país en 6.200 millones de dólares, es una cantidad inmensa de plata que ¿para qué? No entiendo esa parte. ¿Qué podría ser? ¿Para dónde vamos a tirar esa plata? Bueno, si va a ser para mejor salud, si va a ser para mejor educación, si va a ser, no sé, para construir un puente, bienvenido sea. Pero como usted sabe que el gobierno en estos 100 días ha estado improvisando mucho en temas de seguridad. Bueno, la lamentable noticia que vimos antes de ayer, sobre ese niño que fue arrastrado cerca de 3 kilómetros por delincuentes juveniles, porque eran juveniles, pues eran todos menores, creo que uno era de 18 años y el resto eran todos. Por eso, ¿en qué estamos fallando? Porque aquí no es una cosa de echarle la culpa tanto al gobierno, al Estado, sino que el Estado en su conjunto está fallando, la sociedad, todos, yo creo que todos estamos fallando, todos los que somos ya adultos, algo se está haciendo mal. Porque si ya no hay conciencia, porque era un niño, si tenía 12 años, o sea, y los que se asaltan también eran niños, o sea, al fin y al cabo por tener 14, 16, 17 años, son niños todavía. Deberíamos hacernos esa pregunta, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué es lo que está pasando? Jaime. Sí, mira, te agradezco mucho este punto porque, mira, la semana pasada, cuando se discutió este tema de la ley de estos 6.200 millones de dólares de endeudamiento del Estado adicional, la diputada Priscila Castillo, camarada mía, que tuvimos una actividad hace poco tiempo con ella, nos mandó una nota a los presidentes regionales
y probablemente también a su distrito, donde nos explicó por qué la bancada de diputados de la Democracia Cristiana aprobó esta iniciativa. ¿Ya? Primero, en términos generales, el Estado tiene obligaciones y tiene recursos que debe utilizar, digamos, para el funcionamiento del Estado y el gasto social. Y por lo tanto, en esta materia habían tres opciones, ¿ya? Por lo que me contó la diputada y lo estoy leyendo en este caso. Primero, se recortaba aún más el gasto de lo que este gobierno ya quiere hacer. Recuerden ustedes, este es un tema que no lo hemos abordado todavía, que el gobierno acordó disminuir los ingresos, el gasto público, el gasto social, que es, claro, primero significaría un ajuste aún mayor de lo que este gobierno pretende. Segundo, la otra opción era vender activos del Estado, que ya casi no queda. Y lo otro era el endeudamiento. Por lo tanto, frente a esa materia, los diputados de la Democracia Cristiana, al considerar de que el Estado tenía que invertir y generar recursos para sus gastos corrientes y para el funcionamiento del Estado, decidió este endeudamiento, pero que es paradójico, como dice Wilfredo, porque por un lado quiere disminuir los impuestos a las personas de mayores ingresos a través de una serie de iniciativas, que uno de ellos es la rebaja del impuesto corporativo, está el tema de los mercados de capitales, la rebaja o la reducción o eliminación de las contribuciones, la eliminación del IVA durante un año y otra serie de iniciativas de carácter técnico. Y por otro lado también está impulsando la disminución del gasto social y por otro lado endeuda al Estado. Por lo tanto, esta es una situación que para las personas comunes y corrientes como nosotros, que no somos economistas, que tenemos nociones muy generales, nos cuesta entender. ¿Ya? De hecho, dentro de la Democracia Cristiana, por supuesto, hubo un debate sobre esta materia, pero finalmente fue una resolución que adoptaron nuestros diputados con un punto de vista técnico, político, financiero, y la verdad que las opciones que nos daba la diputada Castillo eran esas tres, porque lo otro, si el Estado no se endeudaba, el gobierno tenía que hacer un ajuste aún mayor de lo que pretende, o definitivamente vender activos, que son muy pocos los que tiene, y si no el Estado no funciona, así de dramática. Ahora, la gente del gobierno, como le echaba la culpa a todo al gobierno anterior, bueno, alguna responsabilidad tendrá, por supuesto. Yo no es un gobierno del cual tampoco yo fui parte, ¿ya? Pero el tema de las finanzas públicas está muy desordenado, y estas iniciativas son como medias paradójicas y que no se comprenden muy bien, teniendo en consideración estos tres elementos: proyecto mega reforma, disminuir los ingresos, la reducción del presupuesto y además este tema de endeudamiento. Así es, Jaime Correa. Bueno, nos encontramos acá en su programa La Previa, acá por Radio Caramelo 104.5, y también estamos transmitiendo en vivo y en directo por el Facebook Live de La Previa. Bueno, para que La Previa se escuche y se vea todos los días miércoles, también tenemos nuestros auspiciadores, los voy a saludar en este momento. La Previa es presentada por Carrito de Comida Rápida. El Antojo les ofrece completos, churrascos, salchipapas, chorrillanas, sopa y pillas, empanadas, papas fritas, hand roll y mucho más. Ellos están ubicados en Germán Riesco, abajo, 1929, camino a Callejones. Carrito de Comida Rápida, El Antojo. Desde las 7 de la tarde en adelante ya está funcionando el carrito, así que desde hoy día, en 20 minutos más, ya va a estar abierto el carrito de Comida Rápida, El Antojo. Producir aliños y cereales, pedidos al más 569-8439-8810. Producir todo en aliños. Rosa Sacón y Quirós, consejera regional, siempre apoyando los mejores proyectos para San Vicente y toda la región de O'Higgins. Rosa Sacón y Quirós, consejera regional. Desde julio se nos une un nuevo auspiciador. César May rompe la calle con estilo y las mejores marcas del mundo. Nike, Jordan, Adidas, Retro. Aquí la dedicación es real. Cada cliente se va con su sonrisa y actitud. Nos puedes contactar y seguir en Instagram, @CesarMay_777. Repito, @CesarMay_777. Pronta inauguración de su tienda física acá en San Vicente, pero por ahora lo pueden contactar ahí en el Instagram. Ahí están nuestros auspiciadores acá en La Previa por Radio Caramelo 104.5. Jaime, no sé si quería ahondar un poquito más en este tema o pasamos a nuestro segundo tema que teníamos el día de hoy. No, yo creo que hay que estar atento nomás
a la discusión parlamentaria con respecto a este proyecto. Este es un proyecto muy importante y muy relevante por la magnitud, por la cantidad de actores que están involucrados. Lamentablemente, como ha sostenido la oposición, no se han dado los plazos necesarios para profundizar aún más este asunto. El gobierno tiene un plazo, un par de meses, de acá a agosto, julio, digamos, a aprobar toda la mega reforma. Y después viene la fase de implementación, etcétera, etcétera, pero hay que estar muy atentos a las consecuencias y en caso de llegar a aprobarse, vamos a ver si es que estos supuestos sobre los cuales se está haciendo tienen alguna validez. Así es. Bueno, vamos a pasar al segundo tema que teníamos acá en la agenda. Vamos a hablar un poco en materia internacional, lo que los movimientos que se están haciendo acá en América Latina, distintas presidencias que estamos en año de elecciones presidenciales aquí en América Latina. También tenemos un problema que ya lleva más de 2 meses, pero creo que ahora se ha apaciguado un poco en Bolivia. América Latina se está derechizando. En Perú, Keiko Fujimori está arriba por menos de 50.000 votos sobre Roberto Sánchez. Ahí están peleando voto a voto, incluso todavía están algunas actas. Se demora harto el proceso en Bolivia y en todos los países, comparado a lo que pasa en Chile. En Chile, en 2 horas ya sabemos quién es el ganador. En Colombia, Abelardo de la Espriella ganó, ya está sobre 250.000 votos a Iván Cepeda, el candidato de izquierda progresista. Bueno, y en Bolivia, lo que estaba comentando, hoy día, esta noticia la saqué hoy, el bloqueo ha sido derrotado, dijo el presidente Rodrigo Paz, tras el levantamiento de los cortes en Bolivia. Además, afirmó que este estado de excepción, tienen un estado de excepción ahora ya, continuará porque hay muchas cosas que ordenar. Bueno, en las noticias estuvimos viendo hace más de un mes atrás toda la revuelta que hubo en Bolivia, se levantaron la gran cantidad del pueblo boliviano e indígena, así que lo vimos salir a la calle, tal cual a lo mejor, no sé, a nuestro estallido social, pero ellos son ordenados los bolivianos en sus aspiraciones sociales, ¿cierto? Yo lo veo así, no sé si estáis de acuerdo tú o no, pero se levantaron contra un presidente que ellos estaba tomando decisiones que no estaban favoreciendo al pueblo, según la gente que se levantó protesta, ¿cierto? Sobre la benzina también, de que como nos subió en distintos países, ahí el presidente, creo que según las noticias que se dieron, compró benzina de mala calidad y echó a perder un montón de vehículos que no servía esa benzina, así que malas decisiones de los mandatarios y ellos se levantaron en eso. Jaime Correa. Sí, mira, dos ideas generales con respecto a lo que pasaba en América Latina este último año, incluyendo lo que pasó a fines del año pasado con Chile. Hay 2 características. Primero, en todas las elecciones, salvo Paraguay, han ganado las oposiciones. ¿Ya? Si ustedes ven el caso de Chile, el gobierno de Boric no tuvo continuidad. En el caso de Colombia, el gobierno de Petro tampoco tiene continuidad. En el caso de Argentina, hace un tiempo atrás, el gobierno peronista no tuvo continuidad, ganó Milei. Y por lo tanto, y en Perú ocurre lo mismo, y en Colombia también ocurre lo mismo. Por lo tanto, están ganando las oposiciones. Ese es un tema que hay que tener en consideración. Ahora, en el caso de Colombia y Perú, que son casos recientes, están prácticamente empatados, ¿ya? Es prácticamente un empate. En el caso de Perú, como hablaba bien Wilfredo, los números hablan de 40.000, 50.000 votos de diferencia, y con los votos que faltan por escrutar, no le va a alcanzar al candidato de izquierda, Sánchez, digamos, remontar esa ventaja con respecto a la Keiko, que ustedes saben que hija del expresidente Fujimori, que esta era su 4ª postulación presidencial, y ella estaría ganando por un estrecho margen, y el candidato también de la derecha más radical en Colombia por un poquito más de 200.000, 250.000 votos. Ella es un margen mayor. Es un margen mayor, sí, pero en un universo electoral es mucho más grande que Chile.
Sí, estábamos hablando sobre 12 millones cada uno. Imagínate, o sea, en Perú votaron casi 20 millones de habitantes. Y eso que decían que en Colombia habían votado el 65% del imagínate, padrón. Imagínate. Por lo tanto, ahí hay una característica que están ganando las oposiciones, salvo en Paraguay, que se ha mantenido en el poder durante muchos años el Partido Colorado, que es un partido tradicional en la democracia paraguaya. Y por otro lado, el otro análisis es que efectivamente ha habido una tendencia hacia la derechización también del continente. Piensen ustedes que también a fin de año hay elecciones en Brasil. Así es. Ya hay elecciones en Brasil, ahí creo que va el hijo de Bolsonaro. Va Bolsonaro Jr., ahí las encuestas muestran que la elección está bastante reñida, ya bastante peleada, reñida. Por lo tanto, le queda a la derecha continental, por decirlo de alguna manera, ganar Brasil. Y bueno, lo que está pasando en Venezuela, de que hubo cambio no de régimen, sino de presidente. Ustedes saben lo que ocurrió a principios de año en Venezuela con la invasión, digamos, norteamericana a Caracas para capturar a Nicolás Maduro. Y por lo tanto tenemos un giro súper fuerte también por otro lado hacia la derecha. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esas cosas han ocurrido? Bueno, la verdad es que hipótesis, análisis deben haber para todo el mundo. Yo no tengo una en particular, pero sí ha habido un giro muy fuerte. Ahora, en Bolivia lo mismo. En Bolivia, ustedes saben que estuvo durante 20 años gobernando el MAS, el Movimiento Socialismo, cuyo líder principal fue Evo Morales, ¿ya? Y finalmente gana un candidato de centro-derecha, que es Rodrigo Paz, que era el candidato de la democracia cristiana en Bolivia. ¿Tú sabes eso, Wilfredo, que Rodrigo Paz es parte del Partido Demócrata Cristiano Boliviano, que el Partido Demócrata Cristiano Boliviano siempre fue un partido chico, ¿ya? Pero que tuvo un auge espectacular en estas últimas elecciones, que a mí me gustaría saber cómo lo hicieron, ¿ya? Porque no solamente ganó Rodrigo Paz, sino que ganaron una buena cantidad de senadores, una buena cantidad de diputados, ¿ya? Y me gustaría un poco ver ese fenómeno que pasó allá, ¿ya? Porque la democracia cristiana, ya que es un partido chico, se valorizó mucho. Ahora, recuerden ustedes que el presidente Rodrigo Paz es hijo de un expresidente boliviano, ¿ya? De Jaime Paz Zamora, ¿ya? Que era de un movimiento que se llamaba el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, pero era un MIR boliviano que era más... No era como el chileno. No como el chileno, no como el MIR chileno que conocimos en la Universidad de Concepción o en la época de la Unidad Popular. Que era revolucionario. Que era revolucionario, exactamente, con Miguel Enrique, Luciano Cruz y un montón de... Bueno, y ahí Miguel Enrique, tú sabes que es el papá de Marco Enrique, de tu amigo Marco, ¿verdad? Y por lo tanto, Rodrigo Paz es hijo de un expresidente de Bolivia, que me acuerdo que gobernó a fines de los años 80, a principios de los años 90, Jaime Paz Zamora, y ahora le ha tocado un movimiento social muy fuerte. Yo he escuchado algunas alocuciones de él, donde responsabiliza, por supuesto, a su antecesor, uno de sus antecesores, Evo Morales, de estar detrás de todo este movimiento, y ahí estamos siguiendo los pormenores de la democracia boliviana, que es una democracia que ha tenido también sus estallidos sociales. Ya me acuerdo cuando salió Sánchez de Lozada, hace como 20 años atrás, o el mismo Evo Morales, el 2019, cuando nosotros estábamos en pleno estallido social, a él también se le provoca una insurrección porque lo acusaron de ganar una elección por fraude y lo sacan del poder. Claro, ¿Te acuerdas también eso? Sí, sí, por supuesto. Por lo tanto, América Latina es una región políticamente muy inestable, por eso lo que tú recalcabas, Pipo, recién. Nosotros las elecciones sabemos 2 horas después que termina la elección quién va a ser presidente. ¿Quién va a ganar? Sí. ¿Ya? Y ese es un tema, amigas y amigos que nos escuchan, que tenemos que valorar. Valorarlo, por supuesto. La democracia no es un régimen que se va a quedar eternamente, no. Hemos tenido dictadura, hemos tenido movimientos de autoritarismo, y hemos tenido también el estallido social, que fue una cosa bien fuerte, bien potente, y por lo tanto nosotros tenemos que sentirnos, más allá de nuestros déficits y de todo, sentirnos orgullosos de nuestra democracia, ¿ya? Y por eso tenemos que cuidarla. Nosotros como democracia cristiana estamos comprometidos, y yo como presidente regional, absolutamente con la vigencia del régimen democrático. Y lo bueno es que siempre en este país siempre se han respetado, independientemente de la ideología, y quién es de izquierda, quién es de centro, de derecha, siempre se han respetado los resultados, y eso se valora porque así no hay margen de especulación, que es lo más importante.
Lo que no podemos decir que pasa en Bolivia o en Perú, que siempre tienen algún tipo de problema y las izquierdas y también las derechas son más radicalizadas y bueno, con resultados tan estrechos obviamente de que siempre va a haber ahí alguna especulación y bueno, y ellos lo agrandan más, siempre pasa, así que no es lo mismo que en Chile, así que así como decís tú, Jaime, nosotros tenemos que seguir, ojalá que esta democracia siga siendo respetada y... Sí, eso no significa que nuestra democracia sea perfecta, estamos lejos de no, eso, ¿ya? para nada. Pero sí, el régimen democrático, el orden democrático constitucional, es una base en la cual podemos construir. Ya, naturalmente faltan muchas cosas, hoy día los partidos políticos están en una representación muy mínima, ya, igual todavía se siguen respetando las reglas del juego, porque estas cosas se ponen en la Cámara, en el Senado, en la Presidencia de la República, pero hoy día los partidos, sobre todo los partidos tradicionales, como el mío y otros más, están en crisis hace largo rato, y ese asunto hay que reconocerlo, y nuestra democracia le falta mucho para ser una democracia mucho más plena, pero sin duda alguna hay que cuidar lo que tenemos. Así es. Oye, Jaime, antes que se me pase, tú nombraste Venezuela, ¿cierto? Y bueno, todos sabemos en enero cuando llegaron esos helicópteros y se llevaron al presidente Nicolás Maduro de Venezuela, expresidente ahora, ¿cierto? Ahí se ha especulado un montón de cosas, de que hubo traición, de que la misma presidenta encargada, ese Rodríguez, lo haya traicionado, de que yo, después de tanto tiempo que ha pasado, me lo he llegado a creer hasta en cierto punto, porque ya después de haber pasado, no sé, por 2 meses, ya no lo nombraba, los primeros días lo nombraba todos los días, después ya se le olvidó de él totalmente, después ya se empezó a reunir con los norteamericanos, y así está el país. Bueno, ahora llegaron todas las empresas grandes norteamericanas están llegando a Venezuela, ¿cierto? Yo no sé por qué no le dieron cabida a María Corina Machado, la dejaron como de lado, ¿cierto? Al parecer Trump lo que hizo, él quería apoderarse en este caso del petróleo venezolano porque lo hizo y de ahí no le importaba que siguiera gobernando. Jaime. Sí, mira, el caso de Venezuela es un caso, bueno, todos sabemos en Chile, toda América Latina sabe la situación de Venezuela, lo hemos vivido por la gran migración venezolana. Acá mismo en San Vicente hay residentes venezolanos y venezolanas, miles y miles, ¿ya? Y la verdad es que todo, bueno, este es un asunto que de fines de los 90, acuérdate, Wilfredo. Sí, pues sí. Ya lleva muchos años por la llegada primero al poder de este carismático líder Hugo Chávez, que yo la verdad es que lo encontraba que era un personaje, digamos, sí, mucho más llamativo que Maduro, naturalmente, un personaje. Y bueno, lo que hubo el año pasado, tú sabes que hubo elecciones donde se cometió, no a mi modo de ver, sino a mi modo de ver de organismos internacionales, los veedores internacionales, el Centro Carter y otros, que se provocó un fraude de proporciones bíblicas. Claro, uno de los fraudes más grandes contemporáneos en América Latina, y en ese asunto la gente adicta al régimen de Maduro o que internacionalmente lo apoyan, como algunas izquierdas en América Latina, tienen que hacerse cargo, te lo digo honestamente. Claro, ¿ya? Ahora, con respecto a lo que pasa ahora a partir del secuestro, digamos, de la intervención en enero de Estados Unidos en Caracas, digamos, con Donald Trump, mira, habría que ir viendo cómo se ha ido gestando todo este cuento. La verdad es que yo siento que la presidenta encargada ha normalizado las relaciones con Estados Unidos. No sé de qué manera las empresas norteamericanas han empezado a intervenir en Venezuela. Yo soy súper honesto, sobre todo en el tema del petróleo. Yo la verdad es que siento de que el tema va más allá de un hidrocarburo o de un medio energético. O sea, yo creo que acá hay otro tipo de cosas, naturalmente. Hay intereses geopolíticos, hay intereses de recursos naturales, económicos, hay de todo tipo. O sea, yo creo que no es solamente una causal, ¿ya? ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, yo desconozco si se van a convocar ahora o más adelante nuevas elecciones presidenciales. No sé cuáles serán los compromisos que tiene la nueva presidenta con el gobierno de Donald Trump. Para ver, porque la María Corina Machado anunció hace un tiempo atrás, hace un par de semanas atrás, una candidatura presidencial.
Y al parecer, por el momento, María Corina Machado no es parte de la realpolitik que está ocurriendo en Venezuela. Ya sirvió en su momento, ahora no. Hay una persona con la cual se entiende Donald Trump. La tienen en los camarines. La tienen en los camarines y después reaparecerá nuevamente. En algún momento. Ya, pero la verdad es que es una situación muy delicada y todos los venezolanos y venezolanas que nos pueden estar escuchando y no, saben que la situación de Venezuela es una situación que delicadísima. Así es. La previa es presentada por Carrito de Comida Rápida al Antojo. Les ofrece completo, churrasco, salchipapas, chorrillanas, sopa y pillas, empanadas, papas fritas, hand roll y mucho más. Ellos están ubicados en Germán Riesco abajo, 1929, Camino Callejones. Producir alimentos y cereales, pedidos al más 569-8439-8810. Producir todo en aliños. Rosa Sacón y Quirós, consejera regional, siempre apoyando los mejores proyectos para San Vicente y toda la región de O'Higgins. Rosa Sacón y Quirós, consejera regional. César May, rompe la calle con estilo en las mejores marcas del mundo. Nike, Jordan, Adidas, Retro. Aquí la dedicación es real. Cada cliente se va con sonrisa y actitud. Lo puedes contactar y seguir en Instagram, @CesarMay_777. Repito, @CesarMay_777. Pronta inauguración. Jaime, te quiero dar las gracias por estar hoy día. Tú sabes que el tiempo en la radio es corto, pero agradecer y bueno, y anunciar a la gente de que usted va a estar acompañándome una vez por mes, la última semana del mes, para hablar de las noticias. Vamos a hacer un show de noticias aquí en la previa, ¿ya? Así que agradecerte por estar junto a nosotros y te dejo tu despedida y lo que quieras decir ahí a las cámaras. No, agradecerte a ti, Pipo, a la previa, naturalmente a la radio, a su director, Javier Guantecura, y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando. Yo creo que hemos tenido un buen diálogo, hemos hablado de lo nacional, de lo nacional. No alcanzamos a arreglar el mundo, no, pero esa es nuestra aspiración, ese es nuestro sueño y esperamos estar prontamente en este programa. Así que muchas gracias, Wilfredo. Gracias, Jaime. Y también quiero enviar un saludo a nuestros colaboradores de la previa. Pedro Arellano, un amigo de Rancagua, Freddy Vera desde Rengo, Filomeno Urbina de allá de Granero, una profesora que nos acompaña y nos apoya. Edison Toro también, un colaborador de la previa. Después de eso, quiero agradecer a toda la gente, a los oyentes de la previa, a los auditores y a la gente que nos está viendo ahí en el Facebook Live por seguirnos todos los días miércoles acá a partir de las 19:15, 19:20 horas de la tarde en este programa de que todas las semanas el programa está teniendo sobre 1500, 1600 vistas, así que gracias a la gente que nos sigue en las redes sociales y que nos siga apoyando para que el programa siga creciendo. Esa es la idea. También le voy a enviar un saludo a mi sobrino Simón, que están de vacaciones los niños, salieron la semana pasada, así que van a estar 2 semanas de vacaciones. Simón está ahora ahí en la casa con el Tyron, la Dios y el Benja, así que un saludo a ellos, también al Branquito que no está por ahí. ¿Te quieres saludar a alguien? Sí, saludar a la compañera Consuelo Martínez, encantado Consuelo, hace rato que no te veo, también a Juan Charro de San Vicente, así que, bueno, y hoy día un saludo especial, no me está escuchando, hoy día el expresidente Eduardo Firulstagre está de cumpleaños, cumple 84 años, publiqué una foto con él, me han hecho harto bullying, pero esa era la idea, que me hicieran bullying. Que me hicieran bullying. Oye, y en 2 días más el natalicio de Salvador Allende. Exactamente. 26 de... Sí, así es. El compañero Allende. Y yo nací también. Y yo nací en junio también, así que para que veáis tú, y Donald Trump también nació en junio, para que veas tú que hay puros personajes. Los líderes. Puros personajes en junio. Vale. Gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Gracias, Javier, por estar en los controles. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, ya en julio, si Dios quiere, acá en Radio Caramelo 104.5 en su programa La Previa. Chau, chau, chau. Ahí estamos. Ahí lo ponemos de acuerdo. Radio Caramelo San Vicente. Hemos presentado La Previa. No, me gustó el programa, fue dinámico. Sí, contingencia nacional. Sí, estuvo bueno y ahí una nueva cita con sus conductores. Ahí te voy a auspiciar. La Previa. Escúchalo todos los miércoles a las 18 horas, solo por Caramelo FM 104.5, www.caramelofm.cl y en todas nuestras